Bien, continuamos entonces. Y miren, queremos calcular la derivada de una expresión bastante compleja a simple vista. Aplicando propiedades de logaritmos, esto es, o ley de logaritmo natural de x por 2x más 1 elevado a la 5, menos el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Ok? Todavía podemos seguir simplificando y esto lo puedo escribir como logaritmo natural de x más logaritmo natural de 2x más 1 elevado a la quinta potencia, menos el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo elevado a la 1 medio. Y volviendo a aplicar ley de logaritmos, pues esto nos queda logaritmo natural de x más 5 veces el logaritmo natural de 2x más 1, menos 1 medio logaritmo natural de x al cuadrado más 1. ¿Ok? Y ahora derivamos. Y al derivar, pues muy simple, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más 5, la derivada del logaritmo natural de 2x más 1 es 1 sobre 2x más 1, por la derivada de 2x más 1 que es 2, menos 1 medio, por 1 sobre x cuadrado más 1, por la derivada de x cuadrado más 1 que es 2x. Y pues eh, ya prácticamente terminamos la derivada porque esto es 1 sobre x más 10 sobre 2x más 1 menos x sobre x al cuadrado más 1. ¿Ok? Si usted quiere seguir simplificando, pues encuentra el máximo común denominador y por allí entonces reescribe esa expresión. Ahora bien, el logaritmo del logaritmo natural de s. Esta es su u, ¿verdad? Y entonces la derivada de y sería 1 sobre logaritmo natural de s por la derivada del logaritmo natural de s. Y esto es 1 sobre el logaritmo natural de s por la derivada del logaritmo natural de s, que es 1 sobre s. Escrito de una manera más elegante, es 1 sobre s logaritmo natural de s. Ah, se acabó la derivada. Ok. Dice a y f' si f de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Recuerde, el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0. Y negativo x si el x es menor que 0. Pero como la función logaritmo no está definido para 0, pues simplemente en nuestro caso, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el logaritmo natural del valor absoluto de x será igual al logaritmo natural de x si el x es positivo. Y logaritmo natural de negativo x si x es menor que 0. ¿Ok? Y entonces, pues lo que hacemos es calcular la derivada ahora. Entonces la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x será derivando la primera parte, que es 1 sobre x, para el x mayor que 0. Y la derivada del logaritmo natural de menos x será negativo 1 sobre x, ¿verdad? Disculpen, es 1 sobre menos x. Así. Por la derivada de menos x, que es negativo 1. Si el x es menor que 0. Pero esto observen, en ambos casos es 1 sobre x, ¿verdad? De manera entonces de que podemos decir de que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a 1 sobre el valor absoluto de x. ¿Ok? Así. Entonces, obviamente, para x diferente de 0. Así. ¿Ok? Así que ya tienen la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x. 1 sobre el valor absoluto de x. Si se encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de y igual al logaritmo natural de x elevado al cuadrado si x es igual a e. Pues por allá, recuerde que para hallar la ecuación de la recta tangente necesitamos el x, el a, el f de a y su pendiente. Entonces en este caso el y de e será igual a logaritmo natural del valor absoluto de e todo al cuadrado. Y esto realmente es 1. Y ahora para determinar la pendiente pues tenemos que derivar.
Aplicando entonces la derivada de la potencia es 2 veces logaritmo natural del valor absoluto de x por la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x. Y esto es 2 logaritmo natural del valor absoluto de x por 1 sobre el valor absoluto de x. De manera que la pendiente es la derivada de y evaluada en e, y esto es 2 logaritmo natural del valor absoluto de e por 1 sobre el valor absoluto de e. Y esto es 2 sobre e. De manera de que la ecuación de la recta tangente tendrá la siguiente ecuación. Y menos 1 igual a 2 sobre e por x menos e. Despejando nos queda que y es igual a 2 sobre e por x menos 2 más 1 es menos 1. ¿Ok? Y esa sería la ecuación de la recta tangente a esa curva en x igual a e. Dice al y', si x al cuadrado más y cuadrado es igual al logaritmo natural de x menos y. Recuerde de que antes de derivar, si yo puedo aplicar la y de logaritmo, pues lo hacemos, ¿verdad? En la otra derecha lo puedo escribir como logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Y ahora entonces, derivamos, ¿verdad? Y hay que derivar en forma implícita. Derivar implícitamente. Y al derivar implícitamente, pues la derivada de x es 1. La derivada de y cuadrado es 2y por y'. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y'. Ahora, el siguiente paso es agrupar. Entonces, agrupando nos queda que y' va a multiplicar a 2y. Este negativo 1 sobre el y pasa sumando, más 1 sobre el y, igual a 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Entonces, jugando un poco con los denominadores, aquí me va a quedar y' por 2y cuadrado más 1 sobre y. Y en el otro lado nos va a quedar 1 sobre 1 menos x sobre x. Y ahora sí despejamos para el y'. Y nos va a quedar que el y' va a ser igual a 1 menos x sobre x por y dividido por 2y cuadrado más 1. Y esa sería la primera derivada. ¿Ok? Pues nada, usted puede observar de que esto es relativamente simple, ¿verdad? Cuestión de práctica y acordarse de las leyes del logaritmo. Y para terminar este video, pues vamos a calcular la primera y la segunda derivada. Aquí no puedo aplicar las leyes de logaritmos. Por lo tanto, pues procedo a calcular la primera derivada. Y la primera derivada es 1 sobre x más x al cuadrado por la derivada de x más x al cuadrado. Así. Y lo que nos queda en el numerador entonces es 1 más 2x sobre x más x al cuadrado. Esa es la primera derivada. Y para calcular la segunda derivada, pues aplicamos la derivada del cociente. Y la segunda derivada será x más x al cuadrado todo al cuadrado. La derivada del numerador es 2 por x más x al cuadrado. Menos 1 más 2x por la derivada del denominador que es 1 más 2x. Entonces lo que nos queda en el numerador es 2x más 2x al cuadrado. Menos, aquí va a ser 1 más 8x más 4x al cuadrado. Y todo dividido por x más x al cuadrado todo al cuadrado. Entonces, simplificando en el numerador que nos queda, nos va a quedar, eliminando términos semejantes, me queda negativo 2x al cuadrado menos 6x menos 1 sobre x más x al cuadrado todo al cuadrado. ¿Ok? Y pues allí dejamos esta historia.